Yo puedo oír hablar de Dios. Yo puedo escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Yo puedo recibir una enseñanza de la palabra de Dios, pero aunque la reciba, no estoy escuchando directamente la voz de Dios. Cuando yo conozco a Dios, me acerco a Dios, primero me tengo que acercar a Dios. La Biblia dice, el que se acerca a Dios, crea que Dios existe. Nadie se puede acercar a Dios si no en su corazón no hay el convencimiento de que Dios es verdad, de que realmente hay un Dios creador del cielo y de la tierra. Y cuando yo me acerco a Dios, yo tengo que acercarme con el corazón y querer desear realmente conocerlo a Él. Mucha gente se acercó al Señor Jesucristo cuando el Señor Jesucristo estaba en los días de su carne. Él caminó sobre la tierra y mucha gente se acercaba a escucharlo. Y mucha gente escuchaba la palabra de Dios, pero no fueron muchos los que se quedaron con Cristo para conocer al Señor en toda su magnitud. Muchos lo escuchaban de lejos. Muchos lo escuchaban apenas y luego se iban. Pero hubo un grupo que se acercó al Señor Jesucristo, escuchó la palabra de Dios, aprendió de Dios y empezó a predicar la palabra de Dios. Nadie puede aprender de Dios si no conoce a Dios, si no se acerca a Dios. Primero hay que acercarse, luego hay que conocerlo. Cuando tú conoces a Dios, cuando tú le entregas tu vida al Señor Jesucristo, entonces el Señor Jesucristo empieza a llevarte por una senda de verdad, por una senda que te va a llevar directamente al Padre. El Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesucristo. La única forma, el Señor Jesucristo no está diciendo yo soy un camino. Mucha gente cree que hay muchos caminos para llegar a Dios. Jesucristo no está diciendo yo soy una posible verdad o un tipo de verdad. Él ni está diciendo yo soy la posibilidad de que ustedes tengan vida. Él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede llegar a Dios si no es a través de Jesucristo. Si no es acercándose a Cristo y recibiéndolo en el corazón como su único y suficiente Salvador. Pero ahora dice la Biblia, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Yo no puedo esperar que quizás Dios, estando irme yo al monte o al campo o al desierto, a un lugar donde no haya nadie, y ponerme a meditar y esperar que de repente salga una voz que me diga, hijo mío, yo soy Dios y estoy aquí para hablarte. No lo va a suceder. Dios no obra de esa manera. Dios obró de esa manera cuando quiso acercarse al hombre, y se acercó al hombre a través de Moisés. Y a través de Moisés le dio las leyes. Y a través de Moisés dio los mandamientos. Y a través de Moisés dio las ordenanzas. Y a través de Moisés le enseñó al pueblo que el pueblo debería ser un pueblo santo para él. Santo significa apartado para él. Apartado por Dios y para Dios. Santo no significa el que no rompe un plato. Santo no significa el muñeco que yo pongo en un pedestal para que no se mueva. Eso no es santo. Santo es la persona que es apartada por Dios y para Dios. Es una persona que empieza a cambiar su vieja manera de vivir y empieza a vivir una vida nueva, una vida diferente, una vida que agrada a Dios y agrada a los hombres. Esa es la persona que es santo. No quiere decir que no peque. Todos pecamos. La Biblia dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque la Biblia dice que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero aunque yo soy pecador, yo puedo considerarme que soy santo. No porque sea bueno, porque no soy bueno.
No porque sea bueno, porque yo soy malo, como todos los hombres somos malos. No hay bueno ni aún uno. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. La Biblia dice cuando el Señor Jesucristo le habló al rico, le dijo, ¿por qué me llamas bueno si bueno solo es Dios? Somos santos porque Dios nos apartó para Él y por Él. Somos apartados por Él y para Él, para el servicio de Dios. Ahora, yo tengo que aprender a escuchar la voz de Dios atentamente. ¿Cómo voy a escuchar la voz de Dios? La Biblia dice en el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y no solamente el joven, sino el viejo. No solamente el viejo, sino el niño. Todos, ¿con qué limpiaremos nosotros nuestro camino? Y la Biblia continúa diciendo, con guardar su palabra. Con todo mi corazón he guardado mis dichos para no pecar contra ti. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Para no pecar contra ti. Nosotros somos llamados a escuchar la voz de Dios a través de una palabra que es una palabra escrita. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios. Escúchame bien esto. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Amén. Porque si yo dijera que la Biblia contiene la palabra de Dios, estaría dando a entender que la Biblia contiene palabra de hombre. Y la Biblia no contiene palabra de hombre. La Biblia es la palabra de Dios. Es un libro que no se, ¿cómo se dice? No se contradice en ninguna parte. Es única. Desde el Génesis al Apocalipsis siempre se está complementando. La Biblia dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Lo primero que tengo yo que hacer es aprender a escuchar la voz de Dios. Hay personas que no saben escuchar. Hay personas que van a un lugar, que hablan, que oyen hablar, pero además de que hablan y oyen hablar, ni siquiera se enteran de lo que hablaron. Eso es no saber escuchar. Pero si yo quiero aprender a escuchar, yo tengo que poner mucha atención, estar atento a lo que se me dice. Dice la Biblia que si escuchares atentamente, es poner atención, la voz de Jehová tu Dios. La Biblia dice, en el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es la palabra de Dios la que da testimonio de Dios. Ahora, lo que el Señor nos está llamando a nosotros es a obedecer, a ser obedientes. Alguien decía que la rebelión y la desobediencia es el principio de Satanás. Escúchame esto, la rebelión y la desobediencia es el principio de Satanás. Pero la obediencia es un principio divino. Dios nos enseñó la obediencia. Dios le pidió a Adán obedecer. Dios le dijo a Adán, de todo lo que hay en el huerto puedes comer excepto del árbol del bien y del mal, porque el día que de él comas ciertamente morirás. ¿Sabes cuál fue el pecado de Adán y de Eva? No fue comer el fruto. ¿Fue qué? La desobediencia. No era comer el fruto, era aprender a obedecer. Pero el hombre no obedeció. Y el hombre ha sido desobediente desde el principio de la creación. Pero para eso el Señor Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre para venir y habitar entre los hombres y enseñarnos la obediencia a Dios. Dice la Biblia que siendo hijo
fue obediente. ¿Siendo qué? Hijo. Hijo. Hijo.